Séptimo domingo después de Pentecostés, tomada de San Pablo a los Efesios, dice lo siguiente: Así pues os exhorto yo, preso en el Señor, a andar de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y longanimidad, soportándoos los unos a los otros con caridad, solícitos de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Solo hay un cuerpo y un espíritu, como también una sola esperanza, la de vuestra vocación. Solo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. El Evangelio de San Mateo dice lo siguiente: Los fariseos, oyendo que había hecho enmudecer a los saduceos, se juntaron en torno de él. Y le preguntó uno de ellos: Doctor, tentándole, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primer mandamiento. El segundo, semejante a este, es: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos penden toda la ley y los profetas. Reunidos los fariseos, les preguntó Jesús: ¿Qué os parece de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron ellos: de David. Les replicó: Pues, ¿cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos por escabel de tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y nadie podía responderle palabra, ni se atrevió nadie desde entonces a preguntarle más. El Evangelio nos narra la esencia del cristianismo. La epístola de San Pablo especifica aún más esa esencia dictada por nuestro Señor Jesucristo. Pero ante el bochornoso espectáculo que dan ordinariamente los obispos, los sacerdotes y los seglares que se dicen católicos, hay muchos que se preguntan: ¿qué es el cristianismo? ¿Cuál es su urgencia? ¿Dónde están sus valores? Sobre su ser existen las más distintas explicaciones entre cristianos y no cristianos, muchas veces en oposición profunda entre sí. La razón de esta diversidad y contraposición no radica en una falta de claridad en aquello que llamamos cristianismo, sino en la plenitud de su ser y en la multiplicidad de sus manifestaciones. Apenas es posible al espíritu humano abarcar en comprensión unitaria todo el contenido íntimo del cristianismo. Por eso corre el riesgo de fiarse en este o en aquel rasgo del núcleo estructural del cristianismo, perdiendo de vista que eso es una parte de un todo más complejo. Suele decirse que el cristianismo es la verdad, la luz que necesita el espíritu. Es, sin duda, eso. El cristianismo irradia su luz sobre la vida y el mundo y crea así en el hombre la diafanidad, para que, inmerso en ella y sin temor, pase su vivir y su historia. La trascendencia de esta función del cristianismo se comprende totalmente cuando se considera la dimensión de la miseria que proclama la apostasía de la verdad. Aniquilar la verdad equivale a extinguir la luz. La mentira es la creación de la desdicha. Es trascendental, pues, el papel que el cristianismo desempeña en la historia humana al prender y mantener encendida en el mundo de las tinieblas la luz de la verdad. Mas no es suficiente que el cristianismo sea solo verdad. La verdad sola no llenaría completamente al hombre. Donde solo la verdad reina, queda el corazón en una fría soledad.
La verdad es imprescindible para la salvación del hombre, pero ella sola no puede salvarle. El cristianismo es mucho más que una suma de verdades, aunque sea eso también. Bajo una segunda acepción, el cristianismo puede aparecer como una forma especial de moralidad. Impone normas de las que no puede prescindir la humanidad para que el vivir sea humano y digno. Con su imperativo garantiza la dignidad del hombre y el orden de la sociedad. Con todo, por importantes que sean los mandatos cristianos, el cristianismo no se resuelve tampoco en una norma. Si sólo existiera una ley moral, no encontraría el hombre en ella una ayuda para conseguir los hondos anhelos que se despiertan sin cesar en su corazón. Ello sólo llevaría a un legalismo, en que el hombre se desenvolvería en un existir estrecho, en el que debería hallar normas prácticas para todas las maneras de proceder de este mundo. Sería la muerte de todo vivir, dice Michael Smaus, y podría originar aquel estado que un poeta de cuyo nombre no quiero acordarme, alemán, llamó a la Iglesia con el apelativo de bonitamente comprada por la sangre de Cristo, vacía, cerrada e inactiva como una oficina de correos en domingo. Una tercera acepción es aquella de los que dicen que el cristianismo es amor. También con esto se toca un aspecto esencial del cristianismo. El alcance de esta definición resplandece sobre el fondo sombrío de la historia humana. Donde el odio pronuncia la primera palabra, reina la muerte. Siempre ha sido así, y en la historia contemporánea, de más fácil memoria, comprobamos cómo las revoluciones del pasado siglo y las del actual enarbolaron, y aún lo hacen, el resentimiento y el odio como arma. Los dirigentes rojos o nacionalistas trataron también de despertar esa pasión de odio entre el pueblo para conseguir sus objetivos. Antes y ahora, el de las clases supuestamente oprimidas contra los que denominaban, según su parecer, opresores. Ayer incitaron a que surgiera el odio en las almas de los trabajadores para lograr conquistar el Estado. Y tomado resultó el paraíso fabricado ser el más grande infierno en esta tierra. Infierno en el que nunca, en ninguna guerra anterior, se habían asesinado a tantos millones de seres humanos. Hoy incitan el odio de las mujeres contra los varones, desautorizándolas y hundiendo su dignidad, usándolas como carne en oferta con el afán de imponer un nuevo orden mundial. Donde se origina el odio, el espacio que domina se transforma en un campo inmenso de concentración. En realidad, el amor es el corazón del cristianismo, pero se suele tomar también la palabra amor de una manera caprichosa. Podría falsamente querer significar algo así como el grito gnóstico hoy de la New Age: abrazaos todos los hombres de la tierra. Podría significar equívocamente también como un orden social determinado que brotara del amor. De ahí que muchos, incluso tradicionalistas católicos, hayan mudado la religión en una especie de ideología, peleando entre sí por opiniones como si se tratara de un partido Barça-Madrid. Sin embargo, el amor que integra el corazón del cristianismo es mucho más, porque este amor falso del que hablamos comulga en la debilidad
y fragilidad de lo terreno y caduco, en la volubilidad de todo corazón de carne. Está atravesado por el egoísmo y presunción de los que lo realizan. Con todo, que el cristianismo es la religión del amor no es una definición falsa, pero necesita de una mayor precisión. Por eso cabe la pregunta: ¿de qué clase de amor es entonces la más honda palpitación del cristianismo? A lo que se puede responder: no es del modo humano, sino divino, porque brota de Dios. Este amor sale de la misma intimidad de la vida divina y desde ella se difunde en la historia humana, y dentro de la historia se ha encarnado en un rostro de hombre, en el semblante del Hijo de Dios, Jesucristo. Ergo, la forma de amor que expresamos es la figura del Hijo de Dios encarnado. A la pregunta ¿qué es Dios?, responde San Juan: Deus caritas es, Dios es amor. O sea, nuestro mundo brotó del amor, que es Dios, y está condicionado en su ser más íntimo por este origen. Al renegar los hombres de Dios, se desgajan del amor, de donde han brotado ellos mismos. La apostasía es por eso alejamiento del ámbito del amor, y por eso la historia y el mundo han sido entregados al odio, que se ha convertido en el poder que da forma a la historia. Sin embargo, en medio del bramar del odio no se apaga totalmente la voz del amor divino. Al aparecer Cristo, pudieron contemplar al Dios del amor en el mundo todos los que tuvieron ojos y espíritus abiertos. Por ende, en medio de las tinieblas del odio, puede estrechar el hombre la mano del amor. Y si el amor de Dios constituye el misterio más íntimo del cristianismo, es porque está esencialmente presentado en una persona, Cristo. Por eso, el significado del cristianismo corre el peligro de una falsa interpretación, aún entre nosotros, ya que para muchos esta palabra responde, en primer lugar, a una teoría, una ideología. Sin embargo, en lo más profundo, el cristianismo es una persona viviente, es decir, el Hijo de Dios aparecido en la historia. Ser cristiano equivale a entablar relaciones entre un yo y un tú, entre yo y Dios. Bajo la palabra amor entienden los contrarios y dispar muchas acepciones. Podemos reducirlas, sin embargo, a dos distintas concepciones. La primera nos sale la escritura, la otra del ambiente griego. El eros o amor constituye un factor de la mentalidad de los griegos y se extiende a dioses y a hombres. El eros es un movimiento en que el amante se torna al tú para abrazarlo y unirlo a sí. En tal movimiento, el tú es puesto al servicio del yo. Debe contribuir a la realización del vivir del yo. Es, por tanto, la indigencia del yo. Su anhelo por el tú es la expresión de la soledad e insaciabilidad del yo. Es señal de pobreza. Sale frente al tú para alcanzar por éste plenitud. Sin embargo, el amor de que nos habla el Nuevo Testamento es un movimiento en el que el yo se torna al tú, pero en este comunica el yo su propia riqueza, se da a sí mismo al tú, a fin de que llegue al logro pleno el vivir de ese tú. El amor, por tanto, no brota aquí de la indigencia, sino en la plenitud. No pone al servicio del yo al tú, sino al yo, el yo,
al servicio del tú. Su causa es la alegría de donarse como amante. Esta segunda calificación del amor pienso al decir que Dios es amor. El amor que se dio así al servicio del tú bajo una forma visible de la indigencia, de la inseguridad y peligrosidad de vivir. Tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito. Este amor no es la respuesta de Dios al reclamo amoroso del hombre. Antes bien, la palabra de amor es dirigida por Dios primera y espontáneamente al hombre. Su fuente es exclusivamente el mismo corazón de Dios. Su fin es abrazar al hombre y adentrarlo en su misma gloria. Aquello que el hombre más vivamente anhela, plenitud e intimidad, le será comunicado por Dios. Abre al hombre el horizonte de un futuro espléndido. Para el presente, sin embargo, inmerso en lo histórico, no hace promesa directa. Con todo, ese amor ha comenzado a irradiarse ya en este mundo. El cristianismo es, por tanto, en su intimidad, no una ideología, no una regla, sino que es en lo más íntimo Cristo viviendo y palpitando. Por eso, hablar de la esencia del cristianismo es igual que hablar de la esencia de la Iglesia. Si contemplamos a la Iglesia desde el punto de vista de Dios, aparece ante nosotros como el ámbito e instrumento a la vez por el que Dios, que se presentó al mundo en Cristo, sigue alentando en Él mismo. Vista desde la creación, es la Iglesia la comunidad de los que buscan el rostro del amor, Dios, dibujado en el de Cristo, y uniendo ambas vertientes, la de la Iglesia, que desciende de Dios, con la que arranca del hombre, podemos decir que la Iglesia es la nube auroral de amor y alianza oculto, en la cual Dios vuelve a los hombres su amor por Cristo para recibir el abrazo afectuoso de éstos. Este encuentro entre Dios y el hombre hace que todos cuantos viven en la Iglesia se comuniquen unos a los otros en una misma caridad y amor. La Iglesia es, pues, una comunidad de hermanos y hermanas cuyo fundamento hay que buscarlo en el corazón viviente de Cristo palpitando con el ritmo inefable del corazón de Dios. Ese amor fraternal no es un afán desordenado de quitar mitras. Ese amor fraternal no es un afán desordenado de polemizar por todo. Ese amor entre hermanos cristianos no es tampoco el celo amargo de los que ven siempre la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo. ¿Qué es, pues, ese amor? Una historia nos hará comprender mejor ese amor de hermanos fundamentado en Cristo. He aquí el amor cristiano. He aquí la esencia de la religión cristiana bien comprendida y bien vivida. Refiere San Ambrosio una contienda de amor entre un soldado y una muchacha de Antioquía llamada Teodora. Habiendo sido ésta descubierta por ser cristiana, fue llevada por los idólatras no a la cárcel o al patíbulo para quitarle la vida, sino a un burdel, para despojarla antes de la virginidad y luego de la fe. Un soldado, viendo el gran peligro al que estaba expuesta aquella pura paloma entre las garras de los buitres deshonestos,
antes que algún otro entrase en el cuarto de la inocente Virgen, se fue a visitarla, y lleno de caridad cristiana que ardía en su corazón, la persuadió a que cambiase con él los vestidos. De esta manera le dijo: tú, con este hábito y divisa militar, pasarás segura entre los guardias sin ser reconocida, y yo, con tu vestido de mujer, quedaré seguro de todo tentado en este lugar infame. Claro que en esta Sodoma y Gomorra que vivimos en el presente tampoco estaría seguro, pero era aquella otra época. Todo sucedió felizmente, según lo dispuesto. Pero apenas estuvo puesta a salvo la inocente Virgen, cuando llegó la funesta sentencia del tribunal de que fuese llevada al patíbulo y en pena de ser cristiana le fuese cortada la cabeza. Vinieron los ministros de justicia y, hallando al soldado con el hábito de la mujer, creyeron que era la doncella contra la cual se había fulminado la sentencia de muerte. Le prendieron, le ataron y le llevaron por las calles públicas al lugar del suplicio. Ya había subido al tablado, ya estaba el verdugo con la espada desenvainada para dar el golpe que había de sacar la cabeza del cuerpo y el alma afortunada del pecho, cuando la doncella, herida en su corazón del estímulo de una ardiente caridad para con el libertador, subió generosa sobre el tablado y comenzó a decir en alta voz: parad un poco, verdugos, yo soy Teodora, yo soy la que debe morir. A mí me conviene morir, replica el soldado, pues sobre mí ha caído la sentencia de muerte. No, verdugo, replica Teodora, no os engañen estos mentirosos vestidos que traigo puestos, que yo soy Teodora, condenada del juez. Volved contra mí la espada, ved aquí el cuello desnudo, heridme. Prosiguió largamente la amorosa contienda. Y al fin, dice el santo doctor, combatiendo ambos, los dos consiguieron la victoria, y ambos combatientes les fueron aplicadas las palmas y las coronas, porque la una dio el principio y la otra el cumplimiento del martirio. Obispos, sacerdotes y laicos de todos los lugares que me puedan escuchar, quizá os preguntáis, ¿por qué no crecen en nuestras comunidades? Os respondo: cuando vuestras contiendas, en vez de ser iracundas, sean amorosas, como las de Teodora y el soldado, cuando vuestro amor sea una luz para quien os mire, entonces vuestras comunidades serán preñadas y se acercarán a ellas nuevos hijos, nuevas almas, a los que tengáis que ayudar y conducir a la paz al costado de nuestro Señor Jesucristo. Mientras vuestras contiendas no sean amorosas, no sean como la de Santa Teodora y el soldado, mientras eso ocurra así, jamás crecerá nada en vuestros pastos. Que la Virgen María ruegue por nosotros, para que no sea nunca vana nuestra peregrinación en esta tierra, para que nuestro Señor Jesucristo nos llene de su amor y, aunque indignos, entreguemos nosotros también la vida por Dios y por nuestros hermanos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.